¿Qué tal, amigos de Canal Prestoso y de Secretos de Asturias? Os saludamos desde la Universidad Laboral de Cabueñes, aquí en Gijón, de la que ya conocemos varios equipamientos, varias partes. Hoy vamos a adentrarnos en las cocinas y en la lavandería para saber cómo hacían esas monjas clarisas que se encargaban de ello y reorganizaban toda esa comida para 1.300, 1.500 personas al día. Es el secreto de Asturias más sorprendente. Vamos a ello. €430.000 de fondos europeos han servido para recuperar estas cocinas y esta lavandería que os vamos a mostrar. Esto, junto con la recuperación de la capilla, de la cúpula y de todo lo que se está preparando, de todo lo que se va a presentar en breve, va a servir para que esto, que es un BIC de protección integral, sea ya sin duda Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Ya sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con alguien que nos cuente los secretos, que nos descifre los secretos de lo que vamos a ver. Hoy contamos de nuevo con Verónica Ruiz, que es técnico del área de gestión de espacios de la Sociedad Regional de Turismo. Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy nuevo, bien. Sí. En esta casa tan inmensa y prestosa que es la Universidad Laboral de Cabueñes, aquí en Gijón. Vamos a conocer todo eso que habéis hecho, que se ha hecho. Cuéntame. Sí, las cocinas, antiguas cocinas y lavandería, se han abierto espacios que nunca se han abierto al público, así que si te parece las vemos. Estoy deseándolo. Vamos allá. Estamos con Verónica Ruiz, que nos va a mostrar todos los secretos de este impresionante equipamiento que es la Universidad Laboral. Una de las cosas que más me fascina, Verónica, son los azulejos. Sí, sobre todo porque bueno, hay que tener en cuenta que están pintados a mano. Todos hay diferentes motivos, pero comparten en toda la laboral los mismos colores, azul y amarillo. Son de una fábrica de Talavera de la Reina que ya está cerrada. Ruiz de Luna, sí. Que no es la bandera de Asturias, porque todo el mundo dice, ¡ay, la bandera de Asturias! No, es azul y amarillo, por lo que fuera. Son 7 modelos diferentes repartidos por toda la laboral. Seguro que vamos a ver algunos más. Accedemos ya entonces a través de esta puerta sorprendente, Verónica, porque tiene una bisagra que es... Bueno, esto es moderno, ¿eh? Sí, esto ya... Habéis recuperado cosas muy prestosas, como este maquinón, ¿qué es? Sí, aquí tenemos el panel de la iluminación exterior del edificio. Impresionante, se ve que antes se hacían las cosas así más recias. ¿Y esta máquina? Esta es una máquina de contabilidad. Con el papel de la época. Sí. No tocar. Ya Regina ya tocó. Y una de las cosas más graciosas que es la centralita, ¿no es así? La centralita de teléfono, sí. Las chicas del cable. Sí. Verónica, vamos a hacer algo que no se hace. Pero que bueno, como estamos grabando un programa, ¿no? Como estamos en secretos, vamos a abrir aquí a desvelar los secretos. Para empezar, sorprendente este panel de mandos con temporizador. Sí, es el cuadro eléctrico. La gente, el público al ver tanto reloj piensa que tiene que ver con el reloj de la torre, pero no es el caso. Sillón de dentista. Sí. Y bueno, aparatos de rayos X, ¿no? Sí. Estas dos piezas nunca se habían expuesto hasta ahora y forman parte de la nueva colección, digamos. Están impecables, la verdad, es que están impecables. Porque hay que decir que aquí había un médico, los niños estaban atendidos por las Siervas de Jesús, que eran 10 monjas, enfermería, y tenían enfermeras también. O sea, tenían casi todo. Verónica nos está haciendo conocer la zona de lavandería. Hablamos un poquito de ellas, de las clarisas. Eran 80, que procedían de un monasterio de Burgos, estaban prácticamente en la pobreza. Y don Carlos Pinilla, un personaje de la época, pues las trae para acá. Eso sí, la Madre Superiora, que era del País Vasco, dijo, bueno, cuidado, nosotros vamos, pero aquí no vamos a ser esclavas. Queremos que los aparatos, el aparataje y todo lo que vayamos a manejar sea de primera calidad, como así vais a ver. Pero respecto a ese papel de clausura, Verónica,
¿Qué es Claro. esto? Era muy curioso porque no había un contacto directo de las clarisas con el alumnado, Sí. pero los alumnos venían por el pasillo que hemos pasado, que es el de lavandería, Sí. venían por aquí y a través de estas rejillas, por aquí, entregaban sus bolsas con la ropa sucia, con sus iniciales, y para que las clarisas que estaban del otro lado las pudieran lavar. Hay que decir, Verónica, que la gente puede acceder aquí y verlo, ¿no? En esas visitas guiadas espectaculares que hacéis. Bueno, esto es la zona de lavadero, donde ellas lavaban a mano. Sí, era una zona para, bueno, para las manchas más complicadas Sí. o los textiles un poco más sensibles se utilizaban estos lavaderos. Atención, los grifos, prestosísimos. Ellas cocinaban, fregaban a mano hasta el año 59, me parece que fue cuando ya había más niños, ¿no? Más chicos, porque hasta entonces había entre 300. Y ya necesitaron cosas como más sofisticadas como esto, ¿qué es? Sí, esto es una lavadora a vapor. Es una pieza única, solo tenemos esta. Claro, hay que tener en cuenta que las clarisas estuvieron muchos años, entonces hay maquinaria un poco más moderna Sí, claro. y un poco más antigua. Estas de las piezas más antiguas. Bueno, hay que recordar, ¿no, Verónica, que eran 12 monjas en cocina, ahora nos iremos a cocina en breve, y el resto estaban en otras tareas, por ejemplo en lavandería. Estamos en la zona de planchado. Sí, aquí podemos ver pues, las planchadoras, ¿no? Con los tamaños que tenían para las sábanas especialmente, mesas donde se ayudaban para doblarlas, y como curiosidad tenemos esta máquina de aquí que está intacta, no se llegó a utilizar. Esto es porque las clarisas no sabían que se iban a abandonar el edificio, la encargaron en el año 96 y cuando llegó, pues ya no llegó a tiempo y nunca se ha usado. Bueno, pues seguimos recorriendo estas estancias de estas interioridades de la laboral en esta recuperación estupenda que habéis hecho, viendo las lavadoras. A uno un poco le ha pasado algo, ¿eh? Sí. Ahí había Han pasado muchos años. Planchadoras, alguna lavadora de la Armada, me han dicho por aquí, alguna guía que tenéis maravillosa. Y bueno, las monjas, claro, cuando se estropeaban, como eran de clausura, los técnicos eran hombres. Claro, tenían que esconderse, desaparecer hasta que estuviera ya arreglado. Estamos viendo ya en la despedida, saliendo ese gran cilindro, sección de cilindro. Bueno, hay que recordar a don Luis Moya Blanco, todos sus ayudantes, todos sus profesionales de aquella época, arquitectos, etcétera, que idearon para las clarisas, ¿no? el convento de forma cilíndrica, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que me ha llamado la atención? Pues mira, desde aquí podemos ver Sí. las ventanas. Sí. Esas ventanas tenían la peculiaridad, como allí estaban las clarisas, Sí. de que ellas podían ver hacia el exterior, pero sin que se les pudiera ver a ellas. Claro, porque eran de clausura. Ay, qué pena, Verónica, como siempre. Me da mucha pena despedirme de todos nuestros invitados en esta parte de la lavandería, porque como da para tanto el programa en sí, pues hemos decidido dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces el próximo Secretos de Asturias será En las cocinas. Verónica Ruiz, técnico del área de gestión de equipamientos de la Sociedad de Turismo, la que se encarga del turismo en Asturias, ha estado esta mañana con nosotros y volveremos a encontrarnos en más Secretos de Asturias en las cocinas. Gracias. A ti.